Este día llegamos al final de una semana en la que hemos estudiado la gran liberación que Dios obró en el pueblo de Israel y cómo esto ya es una prefiguración de la gran liberación final que Dios hará para de una vez por todas terminar con el pecado, el mal en el mundo y en el universo y poder vivir para siempre en un mundo donde reina la justicia. Así que hemos aprendido muchísimo y hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que ha significado este aprendizaje y espero que esto que hemos estudiado pueda ayudarnos a enfrentar la vida mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hoy pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacer realidad en nuestras vidas la gran salvación que Cristo obró en la cruz del Calvario en nuestro favor, para que podamos enfrentar las luchas diarias porque vivimos en el terreno del enemigo, pero confiando en la gran liberación que tú, oh Dios, harás cuando Cristo venga por segunda vez. Ayúdanos a prepararnos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, quizá me encantaría que comenzáramos con un tema que, quieras o no, es una cuestión que reta nuestra comprensión lógica de las cosas, de los eventos. Pero me gustaría quizás leer una cita que aparece en el día viernes y que lo dice Elena de White en un libro que es muy lindo también. Invitamos a nuestros hermanos a conseguir la serie del Gran Conflicto de Elena de White. Es una serie maravillosa. Y aquí en el primer libro de esa serie, en el primer volumen, que es Patriarcas y Profetas, dice ella de la siguiente manera: los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso, hablando de los filisteos. Tenían un corazón o un conocimiento, quiero decir, muy limitado de Dios y muy poca fe en Él. Y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su larga o prolongada servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Pero ¿cómo, estando en la situación que estaban los israelitas, podemos llegar a comprender que Dios es compasivo y juicioso? Y para hacer una aplicación para nosotros, pastor, creo que nos pasa lo mismo cuando estamos enfrentando problemas y no hayamos salidas. ¿Cómo podemos creer que esa dirección que Dios está dándonos en la vida es porque Él es compasivo y bondadoso? Totalmente, hermano Gerson, esta es otra de las demostraciones del amor y de la misericordia de Dios al no llevar a su pueblo por la ruta más corta, pero que representaba entrar en una batalla campal con los filisteos, con ese pueblo que sí estaban en su territorio armados. Así que yo creo que ahí lo podemos ver. Mencioné otra evidencia de la misericordia de Dios, por ejemplo, cuando no destruye a todos los varones egipcios, sino solo al primogénito, Sí. mientras que el faraón había destruido a todos los niños que estaban naciendo. Recuerdan esa orden que había justamente alrededor de la época que Moisés nació. Entonces Dios siempre muestra su amor y su misericordia. Al llevarlos a un callejón sin salida, Dios tenía varios propósitos: que el pueblo incrementara su fe en Él y, además de eso, también que el faraón pudiera llegar a un punto de no retorno. En su ceguera de perseguir al pueblo, el faraón también se iba a encontrar en un momento, en un punto sin salida, pero sin ayuda. Y esto es la gran diferencia. Sí. El pueblo de Dios a veces experimenta esos callejones sin salida, esas pérdidas, pero hay una salida al final. Amén. Sabemos que después del callejón viene el cruce del mar y hay una salida, pero el que no tiene a Dios experimenta ese momento, ese callejón sin salida, pero no va a salir de ahí, va a quedar allí, va a perecer en ese lugar. Esta es una de las grandes lecciones que nosotros encontramos aquí. Sin embargo, también quiero decirles que en medio de esos callejones sin salida, Dios los permite para que nosotros podamos romper
con hábitos, con vicios que hemos adquirido en Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel venía de una larga esclavitud. De hecho, esta misma cita que leemos dice: su espíritu estaba deprimido. Sí. Y no solamente su espíritu deprimido, estaban contaminados de costumbres, palabras, dioses, prácticas que se hacían en Egipto. Ellos necesitaban ser desintoxicados. Y literalmente Dios ve esto como una manera de desintoxicación, pero que Dios sabe al final la provisión que Él tiene. Amén. Por eso creo que nuestra gran preocupación en la vida no debe ser realmente tener todo lo que necesitamos, o cómo vamos, o tener un plan, cómo vamos a hacer algo. Creo que nuestra gran preocupación y primera preocupación en la vida debe ser estar en el plan de Dios, Amén. estar en las manos de Dios, confiar en Dios, entregar mi vida a Él. Eso no va a eliminar el dolor ni el sufrimiento, porque si usted a mí me pregunta si he pasado pruebas y sufrimiento, yo las he pasado al igual que todo el mundo. Y no se trata de comparar la de quién han sido mayores o menores, porque cada uno que pasa por una prueba, pues para él esa es la prueba, porque incluso cuando uno va al hospital, los médicos hablan de un umbral del dolor. Hay personas que literalmente sin anestesia le están haciendo algo y logran soportarlo bien, y algunos tal vez un pellizcón ya nos saca lágrimas. Entonces, pero hay un umbral de dolor, como llaman los médicos. Creo que emocionalmente, espiritualmente también no todos tenemos la misma capacidad. Así que la prueba que usted está pasando, esa es la prueba más grande, Sí. Esa es la prueba más terrible. Puede ser que para otro esa prueba sea nada. Puede ser que sí, su prueba sea superior. Pero el punto aquí es, hermano Gerson, que hay una salida. Dios nunca te va a llevar a un callejón sin proveer una salida. Amén. Y recordemos que la salida de Dios no siempre será en este mundo. Sí. Pero claro, la salida de Dios sí la vamos a experimentar en este mundo. Cuando aprendemos a confiar en Él, cuando alguien está en la cama de un hospital y aún así alaba el nombre de Dios y dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará del polvo. Amén. Esa persona ya ganó la victoria. Esa persona cruzó el Mar Rojo. Aunque murió, pero espiritualmente cruzó el Mar Rojo. Y creo que de eso se trata esta lección. Amén, sin duda alguna, y podemos confiar en eso, y eso es lo que debe llenar nuestro corazón. Pero usted mencionaba al faraón que llegó al punto de no retorno, pastor, y esto me lleva a una pregunta que explorábamos también en la semana, pero que para terminar con nuestro resumen este día también creo que es bueno que lo exploremos. ¿Por qué Faraón, después de ver todas las señales, incluso de experimentar el juicio directo de Dios sobre su propia familia, se obstina tanto? ¿Y qué nos dice? Que va a perseguir al pueblo de Israel. ¿Y qué nos dice esto sobre el gran peligro del pecado y lo terrible de la naturaleza del pecado? Faraón creo que llegó tristemente a ese punto de no retorno, lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo, donde ya una persona no escucha más la voz de Dios, se ha obstinado tanto, se ha encerrado en sí mismo tanto, que nada, ni aún lo que Dios haga, le hará cambiar de opinión. Creo que el faraón, tanto llevado por sus autoengaños, llevado por sus creencias en sus dioses, llevado por su orgulloso corazón, por su soberbia. Recuerden lo que dice la Biblia. Creo que este texto no lo hemos mencionado cuando hemos hablado del faraón todos estos días, pero la Biblia dice: antes de la caída está la soberbia, Sí. está la altivez de espíritu. Siempre que usted vea a una persona soberbia que no da su brazo a torcer, ahí vendrá la caída. Se lo aseguro, no porque yo lo digo, Claro. sino porque lo dice la palabra de Dios. Porque el faraón luchó contra Dios, peleó contra Dios, pero perdió, no pudo vencer. Yo me imagino que Satanás mismo lo alentaba. Él pensaba: bueno, me voy a levantar de esta, me voy a levantar de esta. Incluso cuando él dejó salir al pueblo, cuando uno estudia bien el texto, estaba leyendo eso, no fue por un gran interés que Claro. él tenía o su propia voluntad. En realidad, más bien, los que lo rodeaban al final lo presionaron. Mire, están muriendo
los primogénitos, ¿quién sigue? ¿Quién es el que sigue? Y seguimos todos nosotros, y ahí lo forzaron. Y aún así él dice, vayan y díganle a Dios que me bendiga, y todo, pero eso no venía del corazón, simplemente era un deseo de escapar de las circunstancias de ese momento. Faraón representa tristemente a esos que se obstinan contra Dios, pero representa también, hermano Gerson, a lo que sucede cuando nosotros nos aferramos al pecado, cuando no escuchamos a Dios que nos habla. Afortunadamente Dios dice a la iglesia de la Odisea, yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Mire, siempre que estemos pasando por una prueba, aunque no debemos jugar el juego de la culpa, bueno, ¿y qué hice yo? Y Dios me está castigando por algo que yo hice. Sin embargo, claro, siempre es bueno revisar, porque el pecado engaña, el pecado endurece, el pecado nubla el entendimiento, y es triste, lo hemos visto, yo lo mencioné en otra lección, hemos visto personas que están recibiendo las consecuencias de sus malas acciones, pero aún así no cambian, no corrigen, y realmente es triste cuando eso llega a suceder en nuestras vidas. Después de todo lo que el faraón vio, él hubiera caído postrado ante Dios, hubiera caído arrodillado. Yo aún creo, hermano Gerson, igual como le pasó a Judas, que si ya cuando el faraón iba persiguiendo al pueblo de Dios, ve que esas aguas se abren, que eso era otro gran milagro, él no pudo haber hecho eso, y entonces allí él se hubiera arrodillado a la orilla de ese mar y hubiera dicho, Señor, perdóname, hasta aquí llego, váyanse, hasta aquí llega, Señor, mi terquedad, mi orgullo, no, yo me rindo a ti. Yo creo que Dios lo hubiera salvado. Amén. Porque Dios puede salvar. Pero lastimosamente él siguió luchando contra Dios hasta que fue destruido. Creo que el mismo espíritu de Lucifer comenzó esta guerra en el cielo, la ha continuado aquí en la tierra, después que Dios haga una gran redención a través de la venida de Cristo, y después que Cristo venga con todos los santos del cielo para ya instalarse en esta tierra eternamente, allí Satanás todavía va a intentar luchar contra Dios, va a poner ese espíritu, pero simplemente será destruido. Tengamos mucho cuidado. Cuando nos damos cuenta que ya estamos llegando a ese punto de no retorno, es cuando Dios está hablando, y nosotros no actuamos, y nosotros no cambiamos, y no nos arrepentimos, y no nos rendimos. Allí debemos tener temor. Y yo lo decía la semana pasada, una lección extensa que tuvimos ahí al final de la semana, y yo lo decía, temamos cuando la gracia de Dios pase cerca, porque o me quebranta, o según mi determinación o mi decisión, me endurece, y una gracia resistida realmente puede ser que nunca más vuelva a pasar. Que Dios nos ayude, vengamos a Él, reconozcamos, ya dejemos de estar ocultando las cosas. Si hay que afrontar, hemos hecho esto, hemos pecado, y busquemos una solución. Mantenemos muchas veces a oscuras muchas cosas. Creo que ha llegado el momento que nosotros busquemos a Dios, busquemos su salvación. Todavía es tiempo, y la iglesia allí entonces tiene que obrar redentoramente. Amén. Pero es triste cuando hay esas personas, y a veces uno se encuentra algunas ocasiones de esas personas que usted le está demostrando que han hecho mal, y aún así niegan y buscan una excusa. Es peligroso. Temamos cuando la gracia de Dios pasa cerca. Y ahora, pastor, para finalizar, porque sí, no me gustaría dejar pasar este punto, aunque enfrentamos pruebas, enfrentamos dificultades, hemos hablado de esto, tampoco podemos negar que también tenemos días buenos, y a veces Dios prolonga esos días buenos, y lo que quiero destacar con esto es cómo podemos aprender a alabar a Dios en todo momento, y en especial cuando también las cosas van bien, recordando que es por la gracia y la misericordia de Dios, porque si ponemos a hacer un examen, no sabemos de qué cosas nos ha librado Dios, y tal vez esta actitud nos puede ayudar a recordar que en esta vida hay cosas malas, sí, hay cosas buenas también. En todo debemos aprender a depender de Dios y alabarle. Amén. Yo creo que es un punto muy bonito que estudiamos esta semana, que siempre que Dios obra en nosotros maravillosamente,
yo creo que tenemos que alabar a Dios, porque no es casualidad que estemos aquí, que lleguemos hasta aquí. Vivimos en un mundo donde es el único lugar en el universo donde ocurren los accidentes a las criaturas de Dios. Vivimos en un mundo peligroso. Yo estoy recordando en este momento, hermano Gerson, ustedes saben que los miércoles nosotros tenemos como iglesia normalmente los cultos, se llama de oración y de testimonio, porque allí oramos, pedimos a Dios fortaleza, pero también contamos cómo Dios ha obrado en nuestro favor. Y sucede que había una cierta congregación que tuvieron ese culto, ese servicio. Entonces alguien contó sus experiencias duras que habían pasado durante la semana, cómo Dios le había librado y todo eso. Y luego había otra persona y le preguntaron, ¿y usted tiene algo que dar un testimonio? Y dice, no, a mí me ha ido bien, dice. O sea, pensamos nosotros muchas veces que los testimonios solo son cuando nos ha ido mal. Pero entonces la persona que estaba dirigiendo le dice, pues con mucha más razón usted tiene que dar un testimonio y alabar a Dios. Amén. Porque le ha ido bien, porque Dios ha obrado en su favor. Creo que esto nos tiene que ayudar para cuando vengan los momentos malos, cuando vengan los momentos difíciles, porque en los momentos buenos estamos callados, no agradecemos a Dios. Es más, muchos los momentos buenos los usamos para olvidarnos de Dios. No necesito más a Dios. En el mundo me llama la atención que los países que tienen un índice de vida más alto, un índice económico, educacional, muchas veces son países que no quieren, son naciones, hablando colectivamente de las personas, la tendencia no quieren saber de Dios. No sé, estamos bien, no necesitamos a Dios, todo nos va bien. Pues deberían ser los más cristianos, porque a veces vemos que en nuestros países, ¿verdad?, donde hay tanto dolor, sufrimiento, ha habido históricamente muchas cosas, pero aquí proliferan. Entonces muchos piensan por eso equivocadamente que el cristianismo, que la religión cristiana es para las clases bajas, entre comillas, para los tercermundistas, entre comillas, pero no, eso es porque hemos malinterpretado. Creemos que cuando va bien es por nuestra propia mano y eso es un gran peligro. Por eso cuando el pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán, Dios le dijo, cuidado se te olvide que Dios te dé el poder para hacer la riqueza, cuidado se te olvide que Él es el que te ayuda, porque en la prosperidad, si las dificultades son peligrosas, también la prosperidad es peligrosa, porque podemos olvidarnos de Dios. Así que queremos invitarle a que pueda experimentar la gratitud y la alabanza. Recuerde que por eso esta semana nos tomamos el tiempo para analizar el canto de Moisés y del Cordero, bueno, el canto de Moisés aquí en Éxodo 15, y hablábamos sobre ser agradecidos con Dios, alabarle porque le conocemos. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, para que cada día aprendamos a conocer un poco más a Dios, porque al conocer su carácter de amor, podremos alabarlo en cualquier circunstancia. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, te alabamos por la lección de esta semana, porque tú nos has recordado que Egipto es una realidad, la opresión, el dolor, la miseria, la tristeza en este mundo. Todos hemos nacido en un Egipto, en este mundo, y tenemos que pasar por ahí. No hay manera de obviar. Aún tu Hijo amado nació en esta tierra también. Pero te damos gracias, Señor, porque nos muestras que es parte de tu plan pasar por la liberación para llegar a la tierra prometida. Ayúdanos, Señor, para que ya sea en una manera espiritual o en una manera material, todos podamos encontrar esa liberación que solo se encuentra a través de Jesucristo. Te alabamos, Señor, te damos honra y gloria, solo tú la mereces, y continúa obrando en favor de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, un ruego te hago hoy. Ayúdanos para que nuestros corazones no se endurezcan a causa del engaño del pecado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.